Lucía Santaella, con más de 40 títulos editados, sin duda es una de las voces más prestigiosas de América Latina en lo que se refiere a hibridación y a las nuevas tecnologías y el encuentro entre tecnología y arte. Con su formación de base en literatura, Lucía es una pensadora de primerísima línea, básicamente, del pensamiento pirciano, una semióloga reconocida en todo el mundo y una cinéfila intratable. Así que creo que con todo el caudal de información que ella tiene, con su visión hipercontemporánea de las básicamente de multipantallas, creo que vamos a tener un encuentro enriquecedor. Básicamente eso, Lucía Santaella. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Es un placer estar acá por la segunda vez. Tengo memórias muy felices del año pasado. Gracias y perdón por el problema que tuvimos, porque he traído muchos filmes, tengo muchos filmes para mostrar, porque hablar del... Sí. Sí. Este es para la grabación. Sí, muy bien. Mi presentación tiene 3 partes. La primera, hoy, es sobre el cine experimental en Brasil. Entonces, hablaré del cine marginal hasta el momento presente, porque hay una nueva tendencia en Brasil de cine experimental que se llama cine de bordes, y mañana hablaremos del video, del videoarte en Brasil. La primera parte es una introducción y la segunda parte, para la cual aún tenemos un problema, vamos a ver si funciona, es cuando voy a mostrar una serie de filmes, partes de los filmes, para que puedan tener la experiencia de ver los filmes. Muy bien. ¿Dónde está ¿dónde está el micrófono? Sí. Grupos de investigación, tengo 3. Uno es sobre sociotramas, es sobre el problema del uso de las redes digitales en todos los aspectos políticos, sociales, culturales. Es un grupo muy interesante. He publicado un libro con este grupo y el lanzamiento del libro fue en sábado pasado. El otro grupo, Transobjeto, es más filosófico. Estamos estudiando, apenas para presentar, si tienen la curiosidad, pueden entrar en el blog, porque publicamos todas las semanas un artículo en el blog sobre las investigaciones que estamos haciendo. Y el tercero grupo, ¿ok? El tercer grupo, Estudios Pircianos, es el grupo más antiguo y tiene unos 15 años, que es el grupo de investigación sobre Peirce en Brasil. Es un grupo internacional y también tenemos el site. Ok. La definición, empezó entonces la presentación de cine experimental. La definición, la tecnología. La amo, pero la tecnología no gusta de mí. No me aprecia. La definición de cine experimental
puede ser considerada, ¿pueden me oír bien? Sí. Okay. Un desafío al tratarse de cine, considerando que el término experimental engloba una serie de géneros que dieron seguimiento para un sinnúmero de obras extremamente distintas, sin limitarse por principio a los cánones que lo restringen. Para algunos, el experimentalismo en el cine se limita a las experiencias que surgieron en el momento del nacimiento de la cinematografía y que quedaron conocidas bajo la rúbrica cinema avant-garde, dada su alianza con las vanguardias estéticas del periodo. Sin descartar la enorme importancia de dicha producción para el desarrollo del lenguaje cinematográfico, investigaciones relevantes al tema revelan que el experimentalismo en el cine no se limita a un periodo determinado, sino más bien se despliega en manifestaciones diversificadas a lo largo del siglo XX que se intensifican en múltiples tendencias que explotaron en el campo expandido del arte contemporáneo. Voy a hablar hoy sobre esto por la tarde. Doy una ponencia en el Congreso sobre este tema de la expansión del arte contemporáneo y el hibridismo. Según Machado, Arlindo Machado, que es muy conocido en Latinoamérica, hasta los años 60, en una forma simplificadora, las películas en Brasil eran llamadas documentales o de ficciones, no en Brasil, en general. Sin embargo, emergía en aquella época una producción externa al circuito con un volumen cada vez más expresivo y que no encajaba en ninguno de los lados de dicha dicotomía. Cuando Stan Brakhage empieza a hacer películas pegando alas de mariposas sobre un filme en blanco, sin siquiera siempre obedecer los límites del fotograma, ya no era más posible mantener imprudentemente la dicotomía tradicional entre documentario y ficción. Ahí es cuando nace, para André Parente, un otro teórico brasileño de Rio de Janeiro, Arlindo Machado de São Paulo. Los dos son muy especialistas en este tema. Otra historia del cine que corre en paralelo al modelo NRI, narrativo, representativo, industrial. Essa outra história mais subterrânea encontra su protagonista en el cine de invención y de experimentación de otras formas cinematográficas, para las cuales la contribución de los artistas es fundamental. La historia del arte moderno está repleta de artistas que integraron el cine en sus experiencias visuales, a ejemplo de los futuristas, dadaístas y surrealistas. Esto es bien conocido. Parente divide dicha conexión cine-artes visuales en tres grandes momentos. A, el período de las vanguardias históricas. B, los movimientos llamados postmodernos. Pop art, neoconcretismo, minimalismo, arte conceptual, fluxos, body art, land art, etc.
y C, el momento reciente en que las mezclas indiscernibles entre cine, vídeo y performance vienen siendo llamadas de nuevas formas del audiovisual. Las semillas del cine experimental brotaron de las relaciones entre experimentos cinematográficos y vanguardias, haciendo difícil separar los dos campos. Cualesquiera que sean las tendencias del cine de vanguardia, impresionista, expresionista o surrealista, sus características se encuentran en todo tipo de ballet mecánico, música visual, ritmo de colores o cine puro, libre de las convenciones narrativas, no obstante relacionado a una radicalización de las fluctuaciones oníricas. Ejemplos de esto son las experiencias cinematográficas de Hans Richter, Fernand Léger, Man Ray, Marcel Duchamp, Walter Ruttmann y Oskar Fischinger. Esta misma vertiente de las vanguardias, con su cine subjetivo, simbólico, onírico, iría también influenciar más adelante el cine underground norteamericano. Entonces, pasemos al tema de cine experimental, marginal y cinema novo em Brasil. Não poderemos separar o cine experimental em Brasil do cine chamado marginal. Antes que o cine experimental se hubiera oficializado como movimento a partir de los años 60 em Brasil, e mientras não exista evidência em contra, a primeira película em América Latina que pode ser considerada como a madre de todas é Límite. Eu tenho a película, tenho a esperança de poder mostrá-la. Límite, de Mário Peixoto. E eu he orientado uma tese de doutorado exclusivamente sobre este filme. Mário Peixoto. 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 Vamos ver o nome depois, quando vou mostrar o filme. Produzido em 1930. Machado la define como uma película líquida. O nome é muito agora moderno, depois de Bauman. Líquida. Pero não solo porque a maior parte de suas escenas se passa em mar aberto, sino também porque, em la medida em que a película avança, as imagens se vão licuando, deshaciendo-se, hasta la total abstracción. Se puede afirmar sin miedo que la tendencia más marcada y original del cine experimental en Brasil es aquella que ha recibido el nombre de cinema marginal. Cine marginal. Perdão, hay un otro aquí ahora. De modo que é muito difícil marcar cualesquiera fronteras de separação entre o cine experimental, o cine de invenção e o cine marginal no contexto brasileiro. O auge do movimento titulado Cine Marginal se dio de 67 a 75, pero su desarrollo no para en ese entonces y desagua hoy en el llamado cinema de bordes. Por un lado,
y en las nuevas formas del audiovisual por otro, especialmente en el live cinema, cine vivo, que es muy ligado a la performance, al sonido, todo se mistura. En rigor, en la década de 60-70, coexistieron en Brasil el cine nuevo, llamado Cinema Novo, muy conocido, Glauber Rocha, el gran héroe del Cinema Novo en Brasil, que mereció la más amplia difusión, y el cine marginal, ambos caracterizados como cult. Mientras en el cine comercial prosperaban el cangaço y la chanchada. Es lo que yo veía en mí cuando era muy joven. Otras, y gostava, eu gostava, chanchada, besteirol. Outras denominações surgieron para el cine marginal. Es interesante ver que en los programas de televisión en Brasil tenemos una especie de continuación de la chanchada y los brasileños gustan de esto. Outras denominações surgiram para el cine marginal, tales como cine udigrude em português, expressão empleada por Glauber Rocha, e cine marginalizado, acunhado por Cosme Alves Neto, entonces diretor de la Cinemateca de Rio de Janeiro. Más recientemente, el cineasta Jairo Ferreira, que trabaja ahora con cine de bordas, ha encontrado un nuevo nombre para todo el cine experimental, llamándolo cinema de invención. Cine de invención. Yo creo que el nombre viene de una influencia de los poetas concretos que nomeam la literatura creativa como literatura de invenção. Então, eu creio que Jairo ha dado este nome por influência de los poetas concretos. Mas, sí, para ele, cineasta, cine de invenção é um cine interessado em novas formas, para nuevas ideas, nuevos procesos narrativos, para nuevas formas, para nuevas percepciones que conduzcan a lo inesperado, explorando nuevas áreas de conciencia, revelando nuevos horizontes de lo improbable. Certamente, porque Nuevos Horizontes del Improbable es el libro, el nombre de un libro de Haroldo de Campos. De todas formas, marginal fue el adjetivo que ganó. Probablemente porque la primera película a lanzar el movimiento en el 67 fue A Margem, El Margen, de Oswaldo Candeias. No obstante, el término marginal siempre ha causado polémica, inclusive entre los directores que eran parte de este tipo de producción. Ya en aquellos tiempos, Bressani y Sganzerla, dos cineastas, los más famosos en el cine marginal, discordaban de la expresión cine marginal, ya que ellos no hacían un cine que quedaba a la margen de los circuitos de exhibición, actitud muy diferente del underground estadounidense, sino más bien un cine que, salvo raras excepciones, O Bandido da Luz Vermelha,
que é o mais famoso, foi marginalizado por los circuitos e por la censura. Al principio no había todavía una delimitación clara entre el cine nuevo y el cine marginal. Eran contemporáneos, pues hasta cierto punto ellos se interpenetraban en el comienzo. Dos grandes representantes del cine marginal, Rogério Sganzerla y Julio Bressane, al principio de sus carreras, no ocultaban su admiración por el cine nuevo. Pese no ser el intento de esta presentación explayarse sobre el cine nuevo, algunas informaciones son necesarias antes de entrar en el cine dicho marginal. El cine nuevo nació en 52 en el primer Congreso Paulista de Cinema Brasileño y en el primer Congreso Nacional de Cinema Brasileño y duró hasta el inicio de la década de 70. Según Silva, el marco decisivo se dio con el lanzamiento en 55 de Rio 40 Grados de Nelson Pereira dos Santos, en el cual por primera vez se buscaba hacer cine libre del modelo de las cinematografías dominantes en lo que concierne la producción y sobre todo la expresión. Es un filme maravilloso. A partir de este entonces, las películas trataban de temas relacionados al subdesarrollo del país. Trabajaban con presupuestos bajos y se ambientaban en escenarios naturales. La clave del movimiento era una cámara en la mano y una idea en la cabeza. Aún segundo Silva, foi uma maneira de fazer cine que seguiu por la vereda abierta por el neorrealismo italiano respecto al desplazamiento que este promovió de la discusión de la dramaturgia hacia la realidad, originando otro modo de crear y pensar el cine. Un modelo alternativo, distinto del modelo dominante de Hollywood. Más que ofrecer modelos estéticos, el tono del neorrealismo estaba anclado en la actitud ética, en la manera de debruçarse sobre la realidad local y el mundo popular con una nueva mirada. De igual manera, el cine nuevo buscaba un proceso de descolonización económica e ideológica que desafiaba las dicotomías entre centro versus periferia, colonizador versus colonizado, dando lugar a otra lógica instaurada en el mismo lenguaje de la película en el cuerpo de la obra. A la par con la literatura, el teatro y la música, el cine articulaba nacionalismo cultural y experimentación estética. Por lo tanto, como afirma Ismael Xavier, que es un teórico de cine en Brasil, es uno de los más respetados, existe por detrás del cine nuevo un proyecto nacionalista en su compromiso de conocimiento e interpretación de las características originales y de las contradicciones de la situación política y cultural del país,
filmando a Brasil brasileiramente. En contraposición al profesional del cine, surge la figura del intelectual militante, que llevó aquel movimiento para más allá de la cuestión de la confección y exhibición de películas, al incorporar un proyecto político de reusa del cine industrial, considerado terreno del colonizador, espacio de censura ideológica y estética. Nació así aquello que Glauber llamaría la estética del hambre, a estética da fome. Da fome, del hambre. Estética da fome, muito famoso. El cine marginal brasileiro nunca ha gozado de la misma repercusión nacional e internacional del cine nuevo, ni ha seguido necesariamente por la misma vía nacionalista. Yo creo que es el nacionalismo, la ideología nacionalismo que dio al cine nuevo tanta fama, porque el cine experimental no es nacionalista, no tiene una dirección ideológica muy clara, es mucho más experimental. Más plural y diversificado, el cine marginal fue primeramente recibido por la crítica como una nueva generación del cine nuevo, pero gradualmente se trasladó hacia una clara oposición entre cine marginal versus cine nuevo, lo cual no significa la ausencia de puntos de contacto entre ambos, como por ejemplo que los dos movimientos pertenecían al cine culto. Los dos trabajaban con bajo presupuesto, predicaban el cine de autor, que tuvo sus inicios con el cine nuevo, además de algunas similitudes entre personajes en ambas cinematografías. Bernardet apunta también un otro muy famoso teórico y del cine, y especialmente Jean-Claude Bernardet, especialmente del cine brasileño. Ele apunta também para o trabalho sobre a alegoria e a tendência à la parábola, Deus e o diabo em la terra del sol, é lleno de alegorias, o filme de Glauber, que é magnífico, que se relacionam com uma concepção do espaço cinematográfico que podemos qualificar de teatralização. Muitas escenas são filmadas com uma câmara frontal, como se elas se desarrollaran em um cenário. Isto ocorre em um sinnúmero de películas, sean eles novos ou marginales. Bernardet descreve outras afinidades e parentescos entre o novo e o marginal, para terminar seu texto com um admirável passagem em que afirma que lo que cuenta não são estas as categorias que a tradição nos ha legado, sino las matérias, espaços, movimentos, ritmos que apuntam a la apreensão mais táctil de las películas. Buscan antes a su materialidade que sus significaciones ou ideologias. Esto puede ser uma indicação de que nos estamos distanciando de las conformações ideológico-políticas vigentes en la época en que dichas películas fueron
criadas. Determinadas corrientes ideológicas tuvieron su tiempo. Hoy necesitamos de otras. La utopía romántica del cine nuevo ha añejado la contracultura de los años 60-70. Pertenece al pasado. Esta es una afirmación de Bernardet. Pero la carrera de Geraldo del Rey, que es un actor, rumbo al mar, en el final de Deus e o Diabo na Terra do Sol, Deus e el Diablo en la Tierra del Sol, el grito y la carretera finales de O Anjo Nasceu, el ángel ha nacido. La chapuceria e la dejadez do bandido da luz vermelha preservam intactos su vigor, su belleza e su poder de extrañamiento. E isto é lo que vale. Recorrido del cine marginal. Durante el período de clímax del cine marginal, entre la década de 60 e 70, Brasil enfrentava um momento de efervescência política em que o arte, praticamente encadenada por las censuras militares de la dictadura, buscava uma autonomia de linguagem e estética. Esto se dio fuertemente en el cine y en la música. En dicho escenario nace el movimiento Udigrude, underground, traducido para el brasileño. Mucho humor. Término con el cual Glauber Rocha traducía el underground en una versión tupiniquim. Tupiniquim, decimos. Quando é muito brasileiro, decimos, é muito tupiniquim. Los índios. Ou el cine de la boca del licho, Puerta del Basurero, que es el nombre, Puerta del Basurero. Cualesquiera que sean los nombres que hayan recibido, cine marginalizado, cine de invención, todos ellos hacen referencia a um momento específico de la cinematografia brasileira, aquele que se caracterizava como experimental, radical, rebelde, polêmica, subversiva, transgressora e principalmente marginal, em todos os sentidos. Entre suas inumeráveis películas e diretores, há algo em comum: a irreverência estética e narrativa de um período em que arte política e arte versus política se acercam, inclusive quando a protesta raiava o subjetivismo. Diretores como Glauber Rocha, Leon Hirschman, Nelson Pereira dos Santos, entre outros, foram, por assim dizer, precursores que flirtearam com o movimento do cine marginal, pese a haver produzido suas películas durante o período do cine nuevo. Sin embargo, las orígenes y los caminos del ciclo marginal fueron muy distintos. Si bien todos eran o se declaraban progresistas, la preocupación principal siempre había sido la subversión del lenguaje cinematográfico. El amor por el cine ya había ultrapassado o activismo político direto. O cine falava mais alto. Afinal de contas, lógico, porque eram cineastas e não necessariamente militantes. Afinal de contas, os marginales
surgieron ya durante los gobiernos militares, diferentemente de los cinemanovistas, formados en el período democrático de Juscelino Kubitschek, aqui presidente brasileiro, de 56 a 61, el criador de Brasília, del sueño utópico de Brasília. Las influencias más obvias parecen venir de Jean-Luc Godard en Pierrot Le Fou, a Chinese y Weekend, de los neoexpresionistas estadunidenses del cine B, del escarnio de las chanchadas. ¿Saben lo que es la chanchada? Película de humor burlesco, grotesco. Tenemos programas en la televisión. Se llama Zorra Total. ¿Saben lo que es Zorra? Sí. Muy bien, Zorra Total. Chanchada. De ahí el humor ausente de las películas de cine nuevo, anteriores a Macunaíma, porque Macunaíma tenía mucho humor y no sé si puede, sí, se caracteriza dentro del género cine nuevo. Y de la literatura de Oswald de Andrade, Jorge Mautner, José Agripino, del arte conceptual de Hélio Oiticica, Hélio Oiticica, voy a hablar de Hélio Oiticica mañana, porque fue el creador de lo que llamamos hoy de cine expandido. De la música popular desde Mário Reis hasta la Tropicalia, passando por Jimi Hendrix, del teatro de Zé Celso Martinez, para algunos cineastas uma influência aún más fuerte que Glauber Rocha. Zé Celso Martinez es muy subversivo. Recientemente tuvimos un problema en la Universidad Católica y él fue llamado para el patio, que es llamado Patio de la Cruz. Y entonces que José Celso Martinez hizo, no sé si la palabra es la misma en español, urinó en la cruz. Urinó en la cruz. El cardeal estaba completamente, se quedó completamente loco con la situación, porque la cruz es muy sagrada, es una representación simbólica de la universidad. Pueden tener una idea. Y muy recientemente, está con más de 80 años, pero tiene la energía subversiva de la juventud. Tienen entre sí diferencias estéticas facilmente notables. Si comparamos el cine agitado y estruendoso de Sganzerla y Trevisan con los constantes silencios de la obra de Bressane y Candeias. Las estructuras narrativas de las películas marginales son perturbadoras. Dos vertientes principales de las estructuras de una película marginal son, de un lado, aquellas que trabajan con largos planos y cámaras fijas, hasta estructuras más osadas en su definición rítmica, compuesta por el montaje de la película. Por lo tanto, ellos no tienen exactamente un estilo o forma, mucho menos una fórmula para un resultado específico. Cada filme es una sorpresa. Pero algo existe en las películas marginales.
verdadeiros documentos cinematográficos sobre uma época e um estado de espírito. O primeiro longa-metraje a entrar em la lista del cine marginal, repito acá, é o importante título de Oswaldo Candeias, A Margem. Uma película que trata a pobreza, retratando a vida de um grupo de pessoas que vivem al margen del río Tietê. Candeias, el río Tietê é o río muito sucio que cruza a cidade de São Paulo. Quem viene do aeroporto passa por uma via que vai paralela ao rio Tietê. Intentaram plantar uns árvores e plantas ao redor, pero o rio é um problema, porque é impossível de ser limpo, porque não há saneamento básico em la região, e gastaram milhões, está sucio outra vez. Candeias hace muito uso da câmara subjetiva, câmara em espanhol, em português é câmara. A estética fluctuante criada por el diretor al trabalhar com a disposição de los personagens en el espaço, possibilita entender o mundo real, o margen, pero al mesmo tempo um universo fantasioso, casi onírico, que é uma característica muito constante no cine marginal, o onírico, que é uma maneira de mostrar a realidade de uma outra maneira, de um outro modo, o onírico. À meia-noite levarei sua alma, à meia-noite levarei sua alma. É um ícono do cine de terror marginal, com o cineasta, não sei se ouviram falar deste cineasta, José Mojica Marins. Não? Os filmes são terríveis. É um quarto larga-metraje de este cineasta. É um terror muito realista, porque trabalha com aranhas e insectos verdadeiros, não é artificial, e é, que posso dizer, é um marginal muito ligado à realidade bruta. André Barcinski defiende que a estética de esta película tem claras influências de la narrativa e ambientação de historieta. Su ritmo é acelerado e sus escenários ousados e detalhados. De hecho, Mojica sempre ha sido um apaixonado por historietas. Entre os indispensáveis nomes del cine marginal, temos a José Agripino de Paula, um artista inóspito que lidiava com a sanidade e a loucura. Escreveu livros literários como Panamérica e desenvolveu uma nova dramaturgia para o cine nacional. Isto é, traspassado nitidamente a suas delirantes películas. Su título mais inquieto é Hitler, Tercer Mundo. Foi gravado clandestinamente en el auge de la dictadura. É uma visionária e patente visibilização de uma situação social de aquele período de censura e domínio militar. Uma cena emblemática
é quando Jô Soares, que é um comediante brasileiro e tem um programa de talk show agora em la televisión Globo, tarde en la noche. Es un humorista, pero él ha trabajado también como actor. Foi gravado clandestinamente, de aquele período de censura. Uma cena emblemática é quando Jô Soares, vestido como samurai, raya a uma televisão. Ou a sequência em que ele mesmo samurai põe a vários niños de uma favela em uma Kombi. Ou a própria cena de um barco que não sai do lugar, com algumas pessoas remando e uma espécie de Cristo em el comando. Essas imagens e todas as que compõem Hitler chegam a ser inquietantes e a cada proyecção sempre muito escassas, pois a película nunca foi realmente lançada comercialmente. Parecem dar-nos uma estranha visão da humanidade transfigurada por Zé Agripino. Não é de estranhar-se que Agripino haya sido chamado de El Leonardo da Vinci brasileiro, por seus inumeráveis dones. Matou a família e foi ao cinema. Compreende? Matou a família e foi ao cine. De Julio Bressane, também considerado um largometraje fundamental do cine moderno brasileiro, expulsante e leída com uma pincelada pontual do terror militar, ao mesmo tempo em que, através de um montaje desordenado, quase labiríntico, revela um cotidiano totalmente desorganizado. Seus belíssimos planos compõem uma poética sensível que denuncia o momento histórico e político com sutileza. Um exemplo de los mais libertinos de la cinematografia nacional, que raya el grotesco estético e casi el absurdo narrativo, es Os Monstros de Babalu. Os Monstros de Babalu. Película realizada em 70 e dirigida por Eliseu Visconti. Que nome famoso. É considerado tinha que ser um diretor. Eliseu Visconti. Considerado um largo... Conhecem a teoria de Lacan, que encarnamos nossos nomes. Temos que ser muito... Não pude oír de su destino. Sí. Temos que ser muito cuidadosos quando damos os nomes a los hijos. Décio Pinhatari, vou contar essa história porque é muito interessante e la uso como exemplo, pero não deveria. Dio o nome de Serena a sua hija e foi sua hija que lo expulsou de la casa. Não tinha nada de Serena. Pode ser o contrário. La persona se vinga del nombre. Sí. Considerado um larga-metragem de estrutura parecida com os trabalhos de Sganzerla e Bressane, é uma película pantagruélica, como define José Carlos Rodríguez. Tiene raiz e influência estética de la obra de Diane Arbus, fotógrafo estadunidense, precursora da estética de lo feo e lo excêntrico. Se trata de uma metáfora da classe média brasileira, de aqueles tempos em que imperava o chamado milagro brasileiro. Na época da ditadura Delfim Neto, era o ministro da economia
e hizo tantas dívidas, deudas. Más bonito que dívidas, deudas. Que después de la dictadura, Brasil debía todo. Lo que se nota es que las obras del cine marginal derivan de una inquietud de aquellos creadores cinematográficos que vivían al margen del conformismo ante la represión dictatorial y de alguna forma bramaban dichas inquietudes, desafíos y protestas a través del séptimo arte. Como las obras eran muy transgresoras y no eran todos que podrían comprender la crítica, entonces podrían continuar produciendo los filmes. ¿Y cuáles eran las líneas de financiamiento de estas corrientes? ¿Los realizadores a qué clase social pertenecían? Média, classe média. Não eram classe média e hasta mais baixa. Não tinha financiamento. Eu não sei. É parte da história com bajíssima quantidade de dinheiro. Hoy no, la situación en Brasil se cambió muchísimo ahora, porque la Ancine ahora tiene un programa de financiamiento para los filmes producidos por brasileños y hay una nueva ley para que de una porcentaje de exhibición de los filmes brasileños en el circuito comercial. Entonces, pero yo no creo, no puedo decir esto en Brasil porque van a me matar, pero yo no creo que la calidad es la misma que de los filmes argentinos, que hacen mucho suceso en Brasil ahora, los últimos filmes argentinos. Es que las obras del cine derivan de una inquietud, represión, bramaban, desafíos y protestas a través del séptimo arte. Y fue por medio de un recorrido experimental que encontraron el lenguaje y la estética perfectas para sus cuestionamientos sociales y espirituales. Sus explosiones de jóvenes sin temores, por medio de una cinematografía de humor corrosivo, irreverencia y ruptura, hicieron con que la sociedad se diera cuenta de las obras de incertidumbres, negrores de incertidumbres y del miedo en que estaba involucrada. Es esto. Muchas gracias. Es la primera parte. Estoy muy nerviosa con la segunda, porque tenía 60 filmes. Yo espero que hacemos, no sé. Fala. Tres detalles. Uno, bueno, que esperamos el día de mañana poder ver los films. Estamos trabajando en esa dirección. Lo otro que queríamos contarles es que Lucía, como trabajo de evaluación final de este seminario, tiene imaginado una tarea de comparación entre el cine marginal, cine experimental y videoarte brasilero con las mismas expresiones del cine argentino. En el convencimiento de que está rodeada de colegas y más allá de la evaluación está muy interesada en ese tipo, en este intercambio de alguna manera de información y de apreciación. Esta es una monografía donde de alguna manera se compararían distintos momentos. Claro, por eso digo, voy a leer con muy interés. Claro, más allá de la evaluación es un tema casi de intercambio de colegas, que es lo que está intentando comentar Lucía.
Y lo otro es que mañana el seminario termina un ratito antes, por un tema de vuelo de Lucia, que si no lo perdería. Así que estaremos terminando entre 17:15 y 17:30. Voy a... lo que voy a hacer, espero que mañana el problema está solucionado, yo no sé, porque he experimentado en dos otras computadoras, funcionó, estaba segura, pero porque hay algunos slides, porque tenemos tiempo, algunos slides y voy a pasar los slides sin los filmes y mañana muestro los filmes, porque los filmes están divididos en 3 partes. Presentación de cine marginal y de bordas, cine experimental, cine marginal y vídeos. Pero vamos ver... Sí, algunas preguntas, por favor, vamos a discutir. Voy a mandar el trabajo para que puedan ver la bibliografía y seguir. Puedo mandar dejo acá para Jorge, para que puedan, porque lo que quiero es una comparación breve, similaridades y diferencias entre el cine experimental en Brasil y el cine experimental en Argentina. Mañana voy a terminar la presentación del video con la cuestión del cine de dispositivo y cine expandido, porque hoy está muy difícil establecer la diferencia entre videoarte y cine de dispositivo, lo que es llamado cine de dispositivo, y cine expandido. Muy difícil, sí. Es el productor que decide. Llamo vídeo o llamo cine. Porque cuando vemos los resultados, fica difícil. Muitos desses resultados, quando eu vejo, me pergunto, mas por que cine? Por que não é vídeo? Pero a diferença, amanhã vamos a discutir isto, para que possamos ver como é a situação atual de las raízes del cine e del videoarte, cine experimental. Perguntas, por favor, antes que eu... Actualmente, digamos, se sigue produciendo cine marginal. Se llama cine de bordes. Muitos de los directores que trabajaban con cine marginal están trabajando ahora con cine de bordes. Tengo muchos ejemplos. Cine de bordes es muy... Hoy. Sí, una consulta. El tema productivo, tanto el cine marginal que estaba naciendo con el cinema nuevo y el cine de bordes, ¿también sigue teniendo los mismos problemas de financiamiento? Digo, que son los mismos directores que pagan sus propias películas, o ahora el Estado está más involucrado? No, ahora, por ejemplo, Itaú Cultural está financiando muitos desses filmes de bordes. E são filmes bem marginais. Não aparecem em el circuito comercial, pero por exemplo, aparecem mais como uma espécie de produção de arte. Está mais com meus alunos, estou dando, e o tema foi este. Foi uma coincidência quando me invitaram
o tema foi cine expandido, cine de dispositivo, pero fuimos buscar as raízes no cine experimental. E estou dizendo isto porque quando apresentamos um dos filmes cine de bordas em português, cine de bordes, a classe não deixou parar o filme. E toda a classe, o término da classe foi assistindo o filme, de tão interessante que era. Muito louco. Minha esposa é um zumbi. É muito engraçado. Engraçado. Muito bem. Mais perguntas, por favor? Yo insisto en el tema de la línea de financiamiento, porque en realidad la producción audiovisual, como tiene algo imbrincado que no puede zafar y que es el dinero. Las líneas de financiamiento marcan líneas políticas, ni buenas ni malas, pero es un lugar desde donde abordar y analizar cómo se fue desarrollando eso. Este tipo de producciones de borde, ¿qué línea de financiamiento consiguen por afuera, dentro del sistema, en Brasil? Acá hay una serie de circuitos paralelos o alternativos que se van validando cada vez más, inclusive la validación la pelean desde el borde, sería desde los márgenes. No sé cómo se da en Brasil. Editais. São editais. Como se diz? Edital. Convocatorias de fondos. Convocatórias. De fondos E as pessoas produzem projeto e são selecionados, pero não custam muito. Os filmes não custam muito. Há uma lei em Brasil que se chama Lei Rouanet. O que acontece com esta lei? É muito contraditória. É muito contraditória porque os institutos culturais que pertencem às bancas, os bancos, Itaú, Caixa Cultural, todos têm Real, Santander, têm a parte cultural. E chamamos editais, vocês compreendem. E os editais são selecionados os projetos são selecionados em Brasília, no Ministério de Cultura, e o que sucede é que se não tem a mediação, institución privada, no. A eso me refería como análisis. Então, eu sei, porque sou muito amiga de Bernadette Lira, que é uma especialista em cine de bordes, uma especialista e apreciadora apaixonada. E eu sei que o Instituto Cultural, Itaú Cultural, está financiando, pero todo que o Instituto Cultural Itaú financia viene da Lei Rouanet. É muito contraditório, eu não sei. Eu não sei se vai continuar. Já é escrito, criticado. Mi crítica cai no vacío. Una pregunta. Teniendo en cuenta lo extenso del territorio de Brasil, ¿no? ¿Estas expresiones se repiten en distintas regiones? Porque culturalmente también el enfrentamiento está focalizado Mas en São Paulo. São Paulo. E mais São Paulo. Cine de bordes, mais São Paulo. Creio que a cidade de São Paulo invita, porque Rio é muito bonito,
La playa, la naturaleza. São Paulo tem os becos, os guetos e periferia e mais misterioso e labiríntico. Pero el financiamento es bajo, muy bajo. Si tenemos la oportunidad de ver estos filmes, verán que es una producción interesante debido a la idea, la transgresión, la marginalidad, la producción técnica es bien pobre. Es pobre. Es una arte pobre. El cine marginal también. Esa marginalidad está en el objeto que tocan. Sí, sí. Porque yo me equivoco si digo que es casi un lujo elitista poder hacer ese cine. ¿Qué quieres decir? Y lo digo desafiante, ¿no? ¿Que es un lujo elitista? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué elitista? Pregunto, sospechándolo pero sin saberlo, si no es algo que puede hacer quien puede darse el lujo de hacerlo. De lo cual puede hacerlo porque tiene la posibilidad propia de hacerlo, a través de recursos propios o una clase o un cierto entorno. O tiempo, o no necesidad. Perdón, pero hay gente que hace cine buscando de alguna manera financiar su película de manera muy sacrificada y que no es un lujo elitista el hacer eso, digamos. Pero por eso que yo lo sé, pero a la vez también creo que como hablando de una cierta escuela o grupo de pertenencia. Son exalumnos de las facultades, de las escuelas de cine en São Paulo. Trabalham com muito pouco dinheiro. Eu não creio que seja elitista se consideramos o enorme abismo social em Brasil. Não são todos que podem ir à universidade. E as escolas de cine estão em universidades. Sim, estas são elitistas. São universidades privadas, muito caras, ou a Universidade de São Paulo e as universidades federais, que têm poucos alunos. Por exemplo, eu tenho em la Universidade Católica de São Paulo, sempre he tenido casi 20 orientandos. Em la Universidade Federal, em la Universidade de São Paulo, que é estatal, eles podem ter solamente 5. Então, o pós-grado é uma questão de dois lados. De um lado, elitista, porque não há lugar. Eles não têm orientadores, não podem ir para o pós-grado. De outro lado, quando têm lugar, têm que pagar. Muito caro, muito caro. Então, a questão do elitismo tem que ser considerada de vários ângulos. São vários ângulos. Mas, perguntas? Porque em la parte que vou apresentar agora, em donde temos os exemplos, é uma espécie de tentativa de classificação, de agrupamentos por características de los filmes. Então, vou apresentar porque temos o tempo, e de modo que amanhã poderemos solo apresentar os filmes. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Está acá. Cinema experimental imaginário.
3 actos: experimental, marginal y de bordes. El cine, esta es la primera clasificación, el cine experimental. Las características son abstracto, onírico, compassado y mecánico. Es en la origen del cine experimental en Brasil, los filmes tenían estas características. Tiene trazos de corrientes artísticas, como el dadaísmo, ya hemos visto esto. Surrealismo, impresionismo, cubismo, corrientes ligadas a la pintura, pero que transportan al cine experimental la visceralidad del sentir al lograr dotar sus obras de expresivos sentimientos. Son la sensorialidad de los filmes es el más importante, más que el contenido, que podremos llamar inclusive de la tactilidad de los filmes. Repletos de aquello que Deleuze llama imagen-afección. Conocen el libro de Deleuze, Cinema Movimiento, Cinema Tiempo, y Deleuze se basa en esta obra. Él se basa en las categorías y la clasificación de signos de Peirce. Imagen-afección, la terminología es spinoziana, afección, de afecto, pero la clasificación es ternaria y él se basa en las categorías fenomenológicas y en la clasificación de los signos de Peirce. ¿Cuál signo? Sin signo indexical, lege signo simbólico. Repletos de aquello que Deleuze llama imagen-afección, las películas del cine experimental traen la fuerza de la primeridad persiana. Voy a hablar un poco, porque yo pienso que dominan en todos los filmes experimental, marginal, de bordes, el aspecto de la primeridad, la conmoción que provoca, la sensorialidad, la apertura de la percepción y la secundidad, porque muchos de ellos provocan un impacto que podríamos llamar de estética del choque, como la batizó del choque, sí, que la batizó Walter Benjamin, la estética del choque. Como una forma de tocar el espectador por los sentidos y no a través de la narrativa. Porque el cine comercial debe su suceso a la secuencia narrativa, contar una historia que es siempre muy atractivo para nosotros. No vivimos sin narrativas. Y hoy la narrativa está migrando para los games, que atraen los jóvenes de una manera impresionante. Voy a hablar un poquito de la primeridad, secundidad y terceridad persiana. Son las categorías fenomenológicas de Peirce. La primeridad está ligada a las ideas de sentimiento, incerteza, vagueza, possibilidad, hipótesis. Es el universo de la incertidumbre, del acaso, azar en español. Todo que... El efecto estético está muy ligado a esta dimensión de primeridad,
el mundo de la invención, de la novedad, originalidad. La secundidad está ligada a la idea de acción-reacción, a la idea de esfuerzo, resistencia. La narrativa tiene todo a ver con la narrativa porque es un universo de acción-reacción, de la continuidad de las secuencias de la historia, determinado aquí y ahora. ¿Qué más? Sorpresa, lucha, es la secundidad. Tiene un poema de un poeta brasileño muy famoso, Carlos Drummond de Andrade, y el poema, yo uso siempre este poema como ejemplo de la secundidad. En el medio del camino había una piedra en el medio del camino. En el medio del camino había una piedra en el medio del camino. O sea, las cosas que llegan en la forma de la sorpresa, del shock. Y la terceridad es el universo de la ley, del tiempo, da continuidad, generalidad, que cada una de esas categorías da origen a las clasificaciones triádicas de Peirce. Qualisigno, icônico, remático. Remático quiere decir una mera, simple hipótesis. Sin signo, indexicar la conexión con la realidad. Y los teóricos de la fotografía y del cine, en Francia especialmente, tienen trabajado mucho con la idea de la indexicalidad del filme y cómo con el mundo de la computación gráfica y los efectos especiales, muchos están defendiendo el facto de que el cine no es más y la fotografía no es más indexicada. No es verdad. Hay una cámara que está filmando y registrando partes de la realidad visible, y esto es indexicado. Hay un vínculo, un rastro de realidad en la película. Mesmo quando se trata de uma película puramente ficcional, onírica. A ideia que está em Barthes, La Câmara Clara, aquele estava allá, não se pode negar. E a terceiridade é o mundo de la organização, de las configurações que siguen leyes, y el signo, entonces tenemos el signo ley, signo de ley, simbólico en la relación con aquello que representa. Lo que es importante es que muchas personas hacen una confusión y piensan que há uma separação entre estas categorias e estas classificações. Não. Elas são categorias e classificações onipresentes. Podremos ver, ter mais a dominância de uma de elas, como em estes filmes, onde temos uma predominância da primeiridade e mesmo da secundidade. Pero a terceiridade está sempre presente, como repetido muitas vezes em minha apresentação, são labirínticos, desordenados, porque abandonam o domínio da terceiridade. E a terceiridade é o mundo da cognição mental, da continuidade, do pensamento. E a primeiridade e secundidade são os universos mais sensoriais, mais sensuais,
de los sentidos, de la percepción que se abre para algo que parezca singular, uma singularidade, como se fuera a primeira vez. Antropofágico, essas são as descrições destas características do cine experimental. Antropofágico, desprovisto de prejuízos em sua origem. A corrente experimental em Brasil apresenta a alucinação e o sonho do cine europeu, o futurismo soviético, o expressionismo alemão e o impressionismo francês. Em Brasil, as vanguardas europeias entraram em la cultura brasileña por meio do movimento chamado modernismo, com Oswald de Andrade, que criou que é antropofágico. Sí, é uma ideia maravilhosa. Somos subdesenvolvidos, pero temos que aprender uma coisa: devorar lo que é bueno. Não importa de onde viene, devorar. É o que digo sempre quando oigo palestras, ponências de europeus. São muito autocentrados. E então digo, nós somos antropofágicos, devoramos todo. É a ideia de Oswald. Pero não é fácil desarrollar uma capacidade seletiva. Infelizmente, a capacidade seletiva está ligada ao elitismo. Sim. A corrente experimental presenta o impressionismo alemão e o impressionismo francês. Se o cine não está hecho para traduzir os sonhos, ou todo lo que en la vida despierta se acerca al dominio de los sueños, entonces el cine no existe. Artaud, que es muy radical en todo lo que ha hecho. André Parente. Quando os movimentos... André Parente ha publicado el año pasado um livro muito interessante, está citado, um momento, vou dar o nome. Não está acá, perdão, pero vou a deixar para dar a Jorge para que puedan ver a apresentação, todas as que vou apresentar. Quando os movimentos da película se libertam inteiramente das situações narrativas, quando as imagens fluctuantes já não são mais atribuídas a um personagem, alguém com distúrbios psicológicos ou acorralado por uma situação limite, diríamos que eles passam a expressar o alma do mundo. André Parente é filho de la artista que criou o primeiro vídeo experimental em Brasil, videoarte, que se chama, ele bordou em la sola del pie, made in Brasil, costurou. Com agulha, não, aguja e linha. Os filmes. Espero que não se transforme em uma alucinação. Marginal. São diferentes. Pero há muito mais. O número é muito maior de los filmes marginales do que de los filmes experimentales, porque muito prontamente o cine experimental se quedou bajo o nome de marginal.
teatralizado, ritualizado, crítico y conceptual. Conectado con los movimientos de su tiempo, el cine marginal es un cine de ruptura con la forma y con el contenido, debiendo ser considerado como uno de los más importantes movimientos de nuestro cine, el cine brasileño. Trae en su lenguaje rastros del cine experimental incorporados a una especie de parodia de los géneros mainstream. Mistura todo. Siempre con humor paródico, presentando teatralización del cotidiano, superexposición de clichés y una contundente crítica a los estereotipos comportamentales. Los filmes. El cine marginal enfrentó el difícil contexto de la dictadura, lo que lo transformó en una especie de máquina de guerra deleuziana. El más interesante es que el movimiento del tropicalismo no pasó despercebido de la dictadura. Y todo el movimiento del cine marginal, como era muy marginal, el efecto que producía, el efecto cultural, social, no era tan impactante. Entonces la dictadura no tomó conocimiento y no fueron exilados de Brasil como fue Caetano Veloso, Gilberto Gil y otros artistas. Sí, tenemos acá. Tengo esperanza. Esta frase es muy interesante. Sea marginal, sea héroe. Hélio Oiticica. Que esta idea es muy romántica, né? La idea heroica de las vanguardias. Produzco una obra y esta obra va a transformar el mundo. No. Es muy difícil transformar el mundo. Más ejemplos, cine marginal. Este es muy bueno, O Cheiro do Ralo. Este también, A Erva do Rato. Acá, cine marginal. Acá la imagen duda en un discreto cortocircuito, cuestionando el cine establecido y la propia materialidad de la imagen del cine, evocando una reflexión ante los clichés a los cuales están sujetos los espectadores. Cine de Borges. En los límites del cine marginal, mainstream y trash. El cine de Borges no tiene miedo del mainstream, pero desconstruye por medio de la mixtura muy caótica. El cine de Borges estuvo hasta mediados de 2001 fuera de la historiografía nacional de cinema, tal vez porque no exista nada de original en el cine de Borges, además de la creatividad de que dispone para crear buenas películas con bajísimos presupuestos. Acá encontramos la marca de la teatralización del cine marginal, combinada al uso indiscriminado del lenguaje del cine mainstream, con la indefinición de géneros características de las películas trash. Son las características del cine de Borges. Bernadette Lira es la especialista. Ella da una atención enorme para los jóvenes cineastas que están produciendo este tipo de filme
e ela dá curadoria para o Instituto Cultural Itaú. É uma mulher muito extraordinária, é uma escritora e hoje ela é a diretora de programa de pós-grado em cine em la universidade que se chama uma universidade católica, uma universidade privada em Brasil, Anhembi Morumbi, que foi comprada por uma empresa americana. Como em Brasil, a universidade dá lucro, então as empresas norte-americanas estão entrando no mercado. Terrível, um problema. Pero este curso é muito bueno, muito bueno. El que ela es la directora. Los filmes de Borges tienen un modo especial de usar esses géneros marginal, mainstream, trash, exercitando uma verdadeira absorção, miscigenação de outros filmes e de outros produtos, sempre com base em lo já visto em los medios audiovisuales masivos. Los filmes de Borges tienden para los estereotipos, pero son increíblemente deliciosos y recreativos, o mejor, recreativos. Cine de Borges. Mi esposa es un zumbi. Nos quedamos toda a classe vendo o filme, porque era tão interessante que não poderíamos barrar a curiosidade. Referências. Acá, parente. Cinema em Trânsito. Este é o livro de André Parente. Muito, muito interessante. Do dispositivo do cinema, del dispositivo del cine al cine de dispositivo. Es esto. ¿Más preguntas? ¿No? Sí. A mí particularmente me interesa estudiar el comportamiento del cine de género dentro de la problemática puntualmente del cine que nos toca a nosotros, argentino siempre. Argentina tiene una historia muy fuerte con el cine de género, sobre todo con el melodrama y el policial, la comedia también. Y siempre me llamó la atención, por ejemplo, dentro del cine sudamericano, cómo se ha retomado un género que es tan típicamente mainstream o que está tan ligado a un modelo institucional de cine como es el norteamericano, como es el western, a través de experiencias, por ejemplo, como la de Jodorowsky con El Topo, y en el caso de Gruber Rocha con Dios y el Diablo en la Tierra del Sol y algunos otros ejemplos más que se han realizado. Desde el cine de terror, por ejemplo, ¿no? El caso de Sedo Caiçao, y revisando esto del tema de la teatralidad, ¿no? Digo, Sedo Caiçao inclusive tiene un personaje, ¿no? Sí, Tal vez tendríamos que pensarlo desde alguien similar a aquellos programas televisivos que hacía el actor español que trabajó tanto en Argentina, Narciso Ibáñez Menta, ¿no? Que creaban un personaje y sobre ese personaje se montaba gran parte de su creación, ¿no? En el caso de Sedo Caiçao esto es muy fuerte, ¿no? El tema de la galera, el tema de las uñas largas, el tema de este juego de una especie de vampiro, ¿no? Que asola estos lugares medio rurales, que son bastante extraños de por sí, y siempre presente el tema de lo teatral, ¿no? Digo, la apuesta teatral, que imagino que está ligada a una cuestión de presupuesto y por otro lado una cuestión de esta búsqueda de lo onírico. La pregunta concreta sería, digamos, ¿cómo ves vos, o por qué, si es que a vos se te ocurre algún motivo, existe esta atracción hacia estos géneros, ¿no? Que de pronto a priori no estarían relacionados con un cine más de autor, sino que por otro lado, ¿no? Digo, responden a modelos casi de producción, en el cual el espectador encuentra ciertos arquetipos, ciertas cuestiones ligadas a una representación
¿no? Que fluye entre el productor, el espectador y de alguna manera establece características comunes, ¿no? Pero en este tipo de cine resulta muy llamativo, ¿no? Los western de Glover Rocha, por ejemplo, ¿sí? Que están trabajados desde una óptica muy particular. Sí. La pregunta sería, Muy ¿qué te parece a de vos? Que, autor. digamos, ¿por Cine qué de recurren a, digamos, a estos géneros y qué encuentran estos autores de atractivos en estos géneros? Glover Rocha el western, Sedo Caiçao el terror, por ejemplo. Si es que se te ocurre alguna relación. Yo tengo contacto con unos jóvenes que están empezando la carrera de directores. Y me quedé muy... Porque acá en el cine de Bordes, los géneros son todos misturados. No puedes decir... Mujica, sí, es un cine de género de terror. Me quedé muy sorpresa porque estos jóvenes dijeron, no creo en otro cine que no sea de géneros. Porque cuando se produce un cine de género, de uma certa forma, se está inclinando para o cine comercial. Porque, por melhor que seja o cine de gênero, é um cine que o impacto não é tão grande no espectador. Porque o cine de gênero trabalha com... estou pensando por la primeira vez para tentar responder tu pergunta. Trabalha com a expectativa, de certa forma, o espectador tem uma expectativa quando... E é muito fácil reconhecer um filme de gênero. A película se abre e tu sabes, imediatamente, por la trilha sonora, por la primeira cena. O cine marginal em Brasil, eu não creio, é um nome, porque não define um gênero, não define, todo se mistura. E agora o cine de Bordes também. É um nome, porque é um tipo de produção que pode ser qualificada por certas características que não são de gênero. No sentido de... O cine de Bordes é diferente do cine marginal, porque ele trabalha com a mistura e a desconstrução de los géneros. Não sei se he respondido tu pergunta. Não. ¿Podría ser que, Completo. que hay menos intención autoral en el cine de Bordes que en el cine marginal? O cine autoral mesmo é mais, sim, Sganzella, Bressani, são cines autorais, sim, em el marginal. Mas o cine autoral foi muito mais uma característica de los cineastas del cine nuevo. Eu não sei se o cine marginal estava tão preocupado com esta questão del cine de autor. Pasa que por lo que vos explicás del cine, las características que tiene el cine de Bordes, es más un cine más lúdico, que se permite jugar, que no acepta tal vez verdades últimas, está más ligado a ciertas características del cine posmoderno, la hibridación de géneros y sobre todo la cuestión lúdica, esto que vos decís, el título ¿no? Digo, mi esposa es una zombie. Claramente hay una referencia a un género, pero al mismo tiempo... Muy lúdico y muy... tiene un humor cáustico, destructivo, pero muy cómico. Cómico, pero
Es una otra manera de crear el humor. Una otra manera. Completamente diferente de la idea que tenemos de una comédia como género. Bem diferente, muy diferente. Es muy surreal y al mismo tiempo muy realista. Es muy interesante el filme. ¿Más preguntas? Me quedé muy sorpresa con los jóvenes, porque yo soy la directora de un otro curso que es llamado Estéticas Tecnológicas. Y recibimos jóvenes muy talentosos en este curso. El nombre es tan extraño que solo van personas muy interesantes. Estéticas Tecnológicas. No saben muy bien lo que es, pero el curso está dividido en el primer módulo es fotocine, después es vídeo y web, hipermídia. Y por fin, ciberarte, ciencia y arte. Son los módulos. Y me quedé muy sorpresa porque los que están interesados en hacer filmes me dijeron, no, solo creo. Un grupo de jóvenes, no podría creer. Estamos interessados em géneros. Solo creo em géneros. Creio que está, e ele ha estudado, esta pessoa estudou em Nova York. Provavelmente está contaminado por la ideia. Eu não tenho nada contra o cine comercial. Nada. Quando as primeiras discussões sobre... Temos que ir. As primeiras discussões sobre... Passamos de la hora? Mucho. Perdão. Sobre cine interativo. As primeiras. 10 anos atrás. En el debate, me acuerdo que yo dije, no, por favor, déjame ver 1 hora y media de filme sin interacción. Muy bien. Perdóname, ¿no? El actual cine de borde, ¿dónde encuentra el marco de exhibición? ¿Marco? De exhibición, digo, de esas películas, ¿dónde van a las salas comerciales? No es comercial. ¿Dónde se pueden ver ese tipo de películas? Los institutos culturales. O en situaciones más domésticas. Presentaciones para grupos. Es una cosa muy cult. Es cult.